A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, every high priest is el sumo focused on one sacerdote thing, escogido entre los proclaiming their hombres representative está before puesto God para to representar a offer los with hombres en el culto a sacrifices for Dios, para sins. ofrecer dones y He sacrificios is por los able to deal pecados. patiently Él with the puede ignorant comprender a and los worldly, ignorantes y knowing in extraviados, himself ya que él beset by mismo weakness. está envuelto en And so, debilidades. for this reason, A must causa offer de sin ellas, tiene offerings que ofrecer for himself sacrificios por as sus well as propios for the people. pecados, como por los del No one pueblo. takes this honor Nadie upon puede himself, arrogarse este but honor. only when called by Dios God, es quien llama, just as Aaron como en el was. caso de Aarón. In the same way, it Tampoco was not Cristo se Christ who confirió a sí glorified mismo la himself dignidad de in sumo becoming a high sacerdote, priest, but sino rather the aquel one who said to que him, le dijo, "You are my son. tú eres mi This hijo, day I have yo te begotten he you." engendrado hoy. Just as he says in O como another dice place, otro pasaje de la "You are a Escritura, priest tú forever, eres sacerdote according to the eterno, order of según el Melchizedek." rito de Melquisedec. In the days when he was in the Cristo en los flesh, días de su vida he mortal, offered prayers a and gritos y con supplications lágrimas, with loud presentó cries and oraciones y tears súplicas to the al que one who was podía able to save him, salvarlo de la muerte, and he was cuando en su listening because of angustia his reverence. fue escuchado. Son though he was, Él, a pesar de he ser learned hijo, obedience from aprendió himself, sufriendo a obedecer, and when he was made y perfect, llevado a la he consumación, became the source of se ha eternal convertido salvation para todos los que for all who obedecen obey en him. autor de salvación eterna. Verbum Domini. You are a priest forever. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de The Lord said to my Melquisedec. Lord, "Sit Oráculo at del my Señor a right mi hand Señor, till I siéntate make a mi your derecha, enemies your y haré de footstool." tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de The scepter of Melquisedec. your power, the Desde Lord will Sión stretch forth extenderá in el time. Señor el poder de su Rule in cetro. the midst of your enemies. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Yours Melquisedec. is princely power from the Eres day of your príncipe birth, desde and el holy día de splendor. su nacimiento, Before the entre day star, esplendores like the dew, sagrados. I Yo have mismo begotten you. te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de The Lord has Melquisedec. sworn, and he El will Señor not lo ha repent. jurado y no se You arrepiente. are a priest Tú forever, eres sacerdote according to the eterno order of según Melchizedek. el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples of John and of the En aquel Pharisees tiempo were los accustomed to discípulos de Juan y los fast. fariseos estaban de ayuno. People came to Jesus and Vinieron objected. unos y le preguntaron a Jesús, Why do the disciples of los John discípulos and de the Juan y disciples los of the discípulos de los Pharisees fariseos fast, ayunan? ¿Por qué but los your tuyos no? disciples do not fast? Jesus answered them, Jesús le contestó, Can the wedding guests fast ¿es que pueden while the ayunar los bridegroom is amigos with del them? novio mientras el novio está con ellos? As long as they have the bridegroom Mientras with them, tienen al novio they con cannot ellos, fast. no pueden ayunar.
But the days will come Llegará un when día the bridegroom is en taken que from se lleven al novio. they will Aquel fast día on that sí que day. ayunarán. No one sews a piece of Nadie le cloth echa un on remiendo de old paño clothes. sin remojar a un He manto does, his pasado, fullness porque goes la away, pieza tira del and the old and manto, the tear gets lo worse. nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Likewise, no one pours Nadie echa new vino wine nuevos into en old odres viejos, wineskins. porque Otherwise, the wine will burst revienta the los skins, and odres both the wine and the y se skins are pierden el ruined. vino y los odres. Rather, new wine A vino is poured nuevo, into fresh wineskins. odres nuevos. Verbum Domini. The friars really have a historical treasure. Los frailes tienen un verdadero tesoro histórico en nuestros archivos, los cuales conservo en una caja fuerte a prueba de incendios. Y hay una carta de un franciscano secular de la Florida 81 years old. que me envió cuando ella en aquel momento tenía 81 She años. was at 81 years old Ella when she es de la wanted to Florida give y me tiene this 81 años letter, y this quería treasure, darme before esa she carta, passed ese away. tesoro antes de fallecer. And in her letter, she wrote Y that en she su had carta ella written to Martin escribía Luther King Jr. que le today. The había United States escrito for a National Martin Holiday Luther of King Martin Luther Jr. King El día Jr. de hoy Day. en los Estados Unidos tenemos un She had feriado written to nacional him por about his Martin Luther different King Jr. peace. Y ella le había And escrito I'm a él sure you're acerca de pleased to sus know that he diferentes told him to marchas por pray la the paz y rosary cómo ella le había and for his people to pray the instado rosary. a rezar el rosario y a que And su so he gente wrote her back, rezara el rosario. and here's the Así que original él letter. le escribió una From the respuesta y Southern aquí Christian tengo la Leadership carta original Conference de that was la Conferencia de Liderazgo Cristiana del Sur con 1964. fecha septiembre Join 23 de Over 1964. here, this church Ustedes saben, belonged to la Madre His Angélica se mudó aquí. monastery Esta at the iglesia que time was tenemos hoy en dedicated día, el in monasterio en aquel 1962. entonces fue dedicado en And one of the reasons that 1962. Mother Y una de Angelica las razones por las wanted que la to come Madre was because of the Angélica civil rights quería venir struggles aquí that were es going a on at that causa time. de las Pray for luchas por peace. los We pray derechos for civiles justice. That's what our de masses aquel are about. And entonces today y those para rezar prayers por la paz y por la and justicia. people will Es recognize la the razón por la dignity que of all ofrecemos human esta misa persons, del día de hoy, whatever their race may que be, todos los pueblos reconozcan la dignidad de todos los seres humanos, natural death. sin importar la raza, desde su concepción hasta su muerte natural, Human la person. dignidad suprema del ser humano. She had written to Martin Luther Así King que ella Jr. le había escrito a And here's Martin his Luther response King to Jr. him. y esta And he es la says that he respuesta wrote que él that letter escribió for a ella. himself personally, even though he got lots of mail. Y se cuenta que él quiso Dear Miss responder esta Blackburn, personalmente, a pesar que recibía mucha thank you for correspondencia. your letter of recent date. Querida señora Blackburn, It is gracias always a por su pleasure to reciente share carta. the opinions Es of our siempre un friends of gusto good will. compartir las opiniones de nuestros My amigos de apparent buena voluntad. negligence was Mi due to the fact aparente that I wanted negligencia your letter fue debida al hecho my de que yo personal quería attention darle a su carta mi atención and the personal tremendous volume of mail before me. y el tremendo volumen I de appreciate very correspondencia much ante your mí. thoughtfulness in my behalf. Agradezco mucho su The bondad hacia rosary has mí. proven to be very El helpful. rosario ha demostrado ser Your letter warmed muy my útil. heart Su carta and gave me new determination. puso calor en mi Let corazón us y me continue dio to work nueva determinación. and pray together Continuemos for a trabajando better y world. rezando juntos por un Sincerely mundo yours, mejor. Martin Luther King Sinceramente, Jr. Martin Luther King Jr. So a treasure where he speaks Así of pues, un our tesoro. efforts, but also our El prayers tesoro del cual habla son nuestros for a better esfuerzos, pero world, también nuestras oraciones por un mundo for the mejor, dignity of all human por la persons dignidad de to be todas las recognized. personas humanas, para que And sean reconocidas. I've read one recently Leí how hace one poco author has cómo summarized all un the escritor scriptures resumió todas in las the word escrituras choose. en la So palabra for each of elegir. us, we make a Para cada choice. uno de nosotros, todos We choose tomamos what we're going to do. We decisiones, todos choose whether elegimos we lo que vamos love a hacer. God, seek Decidimos si God, vamos a or amar a strive Dios to
buscar a Dios y esforzarnos por cumplir su voluntad? ¿O vamos a decidir solo seguir nuestro propio camino, en nuestro egoísmo y el pecado, etcétera? Se puede resumir en cierto sentido en la palabra decidir o elegir. Así que fue un gusto ver en la parte de atrás de los cascos de los jugadores de fútbol americano de la Liga Nacional, NFL, que dice, elijan el amor. Elijan el amor. Es una buena recomendación. Elegir el amor y elegir rezar. Rezarle a Dios en particular hoy por el amor al prójimo. Nuevamente, la dignidad de todos los seres humanos, que sea reconocida. Y en el oficio divino de hoy, tuvimos una carta que San Ignacio de Antioquía les escribió a los efesios, lo que hoy en día es el oeste de Turquía. Y había una sólida comunidad cristiana ahí. Cuando San Pablo les escribió a los efesios, él también pasó mucho tiempo ahí, llevándoles la fe cristiana y formándoles en la fe cristiana. San Ignacio de Antioquía sabía, él es uno de los padres apostólicos. Él conocía a algunos de los apóstoles. Él fue sucesor de San Pedro en Antioquía. Así que él escribió una carta y el día de hoy en nuestro oficio de lecturas tuvimos una carta de él dirigida a los efesios cuando está siendo llevado a su ejecución. Él sabe que es ahí donde lo están llevando, lo van a tirar a las bestias salvajes, pero está dispuesto a morir por Cristo, quien murió por amor a él. Y él escribe 7 cartas separadas. Pero escuchen el primer párrafo de la carta, la lectura que tuvimos hoy. Y creo que es apropiado para lo que estamos rezando hoy. Él les escribió, traten de reunirse más frecuentemente para dar gracias a Dios y rendirle alabanza, pues cuando se reúnen frecuentemente, el poder de Satanás queda socavado y la destrucción con la que él amenaza se disipa. Y en la unanimidad de vuestra fe, no hay nada mejor que la paz, en la que toda guerra entre el cielo y la tierra llega a su fin. Y más adelante, él dice, hagamos todo con el conocimiento de que Él mora en nosotros. Seamos sus templos. Y Él, Dios, en nosotros, Él es y se revelará ante nuestra vista según el amor que le damos en santidad. Así que recordemos que Dios mora en nosotros. ¿Saben? Como cristianos, que tenemos una unidad mayor que la que nos divide, y es la unidad en la vida de Cristo. Estamos unidos en Cristo, y Dios mora en nosotros en virtud de nuestro bautismo. La morada divina, el descenso de su Espíritu Santo, en donde nos convertimos en templos del Espíritu Santo. San Ignacio dice, Dios mora en nosotros. Esto es apropiado cuando pensamos en el día de hoy, en lo que el Señor dijo acerca de la razón por la que sus discípulos no ayunaban. Dijo, son invitados a una boda. ¿Acaso hay una boda? Sí, por supuesto, había una boda. ¿Dónde? Dios estaba casándose con nosotros en Jesucristo. Así que Jesús dice, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Llegará un día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Pero mientras tanto, el esposo está con ellos. Él es el esposo de todas nuestras almas. No importa cualquier raza seamos. En cierta ocasión vi una imagen del rostro de Jesús basado en el manto de Turín.
Yo estaba leyendo acerca de dónde proviene el Señor, de provino el Señor y la carne que adquirió de la Santísima Virgen. Y la mente está esencialmente ubicado entre Europa en el norte, Asia en el oriente, la África en el sur, España en el oeste, y vemos elementos de todas esas razas en su rostro, porque todos somos uno en Él, todos somos uno solo en Jesucristo, como la carta a los Hebreos dijo al final de la primera lectura de hoy. Él, Jesucristo, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Todos tenemos una esperanza en común. Estamos en el año jubilar de la esperanza. ¿Y qué dijo el Papa Francisco en su bula de dicción? Esta bula menciona la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. La esperanza no desilusiona. Y él escribió ahí para todos que el jubileo sea un momento de encuentro personal genuino con el Señor Jesús, la puerta de nuestra salvación. Él encargó a la iglesia a que proclame siempre y en todo lugar la esperanza que todos tenemos. Todos tenemos una sola esperanza y está en el Señor, que es nuestra salvación. Y todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, tenemos la presencia del Señor dentro de nosotros. Y eso es lo que verdaderamente nos da nuestra gran dignidad, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos sido elevados incluso más gracias a la vida divina que está en nosotros, por la gracia del bautismo. Todos los seres humanos tienen una dignidad particular. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso es elevado incluso más en nuestra dignidad cristiana. ¿Saben? Martin Luther King Jr. escribió una carta desde la cárcel aquí en Birmingham, Alabama. Muchos de los conflictos por los derechos civiles ocurrieron aquí y él estuvo en la cárcel en Birmingham y escribió una carta muy famosa desde una cárcel en Birmingham. Y nuestro propio doctor Anders, a quienes muchos de ustedes escuchan en la radio, cuenta que él se encontraba en una conversación con un amigo que enseñaba, un amigo de él, que enseñaba ética en una universidad secular. Y este amigo estaba diciéndole cuán difícil que es enseñar a los jóvenes hoy en día que existe lo correcto o lo incorrecto. Hay algo que es moralmente correcto y otra cosa que es moralmente incorrecto. Existe algo llamado la ética en medio de este mundo que ya no ve la diferencia entre eso y la decisión personal. El mundo enseña que no existe. Ellos dicen lo que está bien para ti está bien para ti, lo que está bien para mí está bien para mí. Lo que el doctor Anders sugiere es que él pensó que les iba a enseñar acerca de la carta de Martin Luther King desde una cárcel de Birmingham, porque en esa carta él habla acerca de la ley natural, la ley eterna, que hay una ley más grande que cualquier ley terrenal. Y las mejores leyes son aquellas que son derivadas de la ley natural que Dios creó y que vemos como parte de la naturaleza. Y Martin Luther King Jr. en su carta, de hecho, cita a San Agustín, donde escribe que una ley injusta no es ley. Y él cita a Santo Tomás de Aquino. Una ley justa es un código hecho por el hombre, es una ley justa, una- una- es, una- es un código hecho por el hombre que concuerda con la ley moral, la ley de Dios. Y una ley injusta es un código que está en desarmonía con la ley moral, la ley de Dios. Para ponerlo en términos de Santo Tomás de Aquino, Martin Luther King Jr. escribió que una ley injusta es una ley humana que no está arraigada en la ley eterna, en la ley natural. Y él alude a un filósofo judío, Martin Buber, y otros teólogos protestantes. Así que
Como indicó San Ignacio de Antioquía al comienzo de la iglesia, al comienzo del cristianismo, cuando rezamos juntos, las obras de Satanás quedan socavadas y hay una unidad que se logra a través de nuestra acción de gracias en común y alabanza a Dios. Así pues, querido pueblo, demos gracias por los avances que han ocurrido en el reconocimiento de la dignidad humana y continuemos trabajando y rezando para que la dignidad de toda persona humana sea reconocida sin importar de la raza, sin importar de hasta dónde han llegado en su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. Tenemos un derecho inenajenable que los padres de este país reconocieron por escrito, describieron. Mantenemos que todas estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que les ha sido otorgado esos derechos por su creador, son ciertos derechos